Estamos dentro del tema nomenclatura de los compuestos. Todo esto lo estamos viendo porque ahora necesitamos ver nomenclatura. Por eso es de que la semana pasada quedamos con que ustedes tenían que irse aprendiendo todos los elementos. Entonces vamos a ver la forma como se nombran los compuestos. Entonces hay reglas. Igual como habíamos hablado que aprendemos a ser metódicos, entonces vamos a tener que empezar a aprenderlo aquí. Entonces, dentro de la nomenclatura de los compuestos, entonces existen toda una serie de reglas. Entonces existen los compuestos orgánicos, que los compuestos orgánicos tienen carbono, comúnmente combinado con elementos como hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre. Y después, el resto de compuestos se llaman inorgánicos. Lo que nosotros vamos a ver fundamentalmente aquí va a ser la nomenclatura de compuestos inorgánicos. Mencionamos rápidamente algunos orgánicos, pero más vamos a estar centrados en compuestos inorgánicos. Entonces, ¿por qué sé yo que este se llama monóxido de carbono? ¿Por qué sé que este se llama dióxido de carbono? ¿Por qué sé que se llama disulfuro de carbono? ¿Por qué sé que se llama cianuro? Que este se llama carbonato y que se llama bicarbonato. Entonces, yo tengo que empezar a aprenderme una serie de nombres y una serie de reglas. Y esto no lo van a poder hacer de un momento a otro. Entonces, tienen que ir estudiando para poder irse asimilando a esto. Entonces, mientras que tenemos también, vamos a ver que nomenclatura es un montón de campos, pero que al último es tratar de ordenarnos mentalmente, ¿no? Pero tenemos que verlo para que ustedes entiendan algunos términos. Digamos, compuestos iónicos, muchos se denominan binarios. ¿Qué quiere decir binario? Bi significa dos. Entonces, cuando yo digo un compuesto binario, significa que hay dos elementos. Si digo un compuesto ternario, son tres. Si digo un compuesto cuaternario, significa que hay cuatro elementos. Entonces, si a mí me dicen de un ejemplo o marque un ejemplo binario, tienen que haber dos elementos. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, este se llama cloruro de bario, este se llama yoduro de potasio, este que es uno ternario, tienen que haber tres elementos, este grupo se llama carbonato, este se llama carbonato de calcio, este se llama fosfato de sodio, cuaternarios tienen que haber cuatro átomos diferentes, entonces esto se llama sulfato de amonio, esto se llama hidrógeno carbonato de sodio, y entonces, ¿qué ven en común? Traten de ir viendo la nomenclatura, como lo voy diciendo, cloruro de bario, yoduro de potasio, carbonato de calcio, fosfato de sodio, sulfato de amonio, hidrógeno carbonato de sodio. O sea, siempre menciono el último de el primero. Fosfato de sodio, carbonato. Sí, como que va atrás para adelante, más. Vengo de atrás para adelante. ¿Ok? Entonces, estábamos viendo que dentro de la química tenemos la orgánica y tenemos la inorgánica. Dentro de la orgánica, hidrocarburos, grupos funcionales. Dentro de los hidrocarburos tenemos alcanos, alquenos, alquinos, aromáticos. Cicloalcanos, cicloalquenos, alquinos y aromáticos. ¿Cuáles son los metanos? Sí los hemos escuchado todos, metano, butano, propano, son gases. Realmente no tienen dobles, tienen solo enlaces sencillos, se dice, esos tienen enlaces dobles, estos tienen enlaces triples y estos son aromáticos. Pero nosotros vamos a ver fundamentalmente la química inorgánica. Entonces vamos a ver los compuestos binarios, que significan que tienen dos elementos, y los terciarios. Cuando yo tengo los compuestos binarios, puedo tener un no metal con un no metal. Y entonces se dice que en este caso se utiliza el sistema estequiométrico. También puedo tener metales con no metales. Entonces voy a tener los compuestos uro, la familia de los óxidos, los elementos de transición y los elementos representativos.
Entonces de aquí van a salir unas reglas que vamos a ver que es diferente. Y cuando son no metales, utilizo el sistema estequiométrico. Entonces esto tal vez, aquí es el resumen, pero vamos a ir viéndolo ya en la práctica qué significa. ¿Vamos bien? Entonces recuerde que tenemos que recordar que tenemos metales, tenemos metaloides y tenemos no metales. Estos elementos se llaman elementos de transición, estos elementos también se llaman elementos de transición interna o lantáneos y actíneos. Estos dos grupos que están aquí se llaman elementos representativos. Este grupo que está aquí se llama gases nobles. Este grupo, ¿cómo se llama? ¿No lo aprendieron? Alcalino, calinoterrios, calcógenos, grupo de nitrógeno, oxígeno, halógenos y gases nobles. Tenemos que aprendernos los nombres. Entonces, cuando es un no metal con un no metal, cuando yo tengo un compuesto de dos átomos donde los dos son no metales, los dos elementos son no metales, dice se utiliza el sistema estequiométrico. Se debe mencionar la cantidad que hay de cada elemento siguiendo el siguiente orden. Se menciona el primero, el último elemento seguido de la preposición de y el nombre del primer elemento tomando en cuenta los prefijos. Entonces, en este caso, el azufre y el oxígeno, los dos son no metales. Entonces se llama dióxido de azufre. Tengo que mencionar cuánto hay de cada especie. Dióxido de azufre, dióxido de carbono, heptaóxido o heptóxido de dicloro. Tengo que mencionar cuánto hay de cada elemento. Si del primero hay uno, no menciono que hay uno, pero si hay dos, tengo que mencionar que hay dos. Si hay tres, hay tres. Entonces, este es el sistema estequiométrico. Este se aplica cuando los dos átomos son no metales. ¿Duda? No metales. ¿Qué pasaría si fuera CO? ¿Cómo se llamaría? Óxido de carbono. En ese caso, en el último sí hay que mencionar la palabra mono. Entonces, monóxido de carbono. Entonces. Ustedes lo han escuchado, monóxido de carbono. Ok. Si fuera SO. Monóxido de azufre. Monóxido de azufre. Si fuera Cl2O. Monóxido de dicloro. Dióxido de dicloro. No, de cloro. Monóxido de dicloro. ¿Está bien? Sí, profe. Ok, perfecto. Cuando vamos a ver metales representativos con no metales, ¿cuáles son los metales representativos? Entonces nos devolvemos un toquecito. ¿Y cuáles eran los representativos? Los metales representativos son estos que están aquí. Estos que están aquí, que son metales, son representativos, porque estos se llaman de transición y de transición sigue una regla diferente. Entonces, desgraciadamente todos no tienen la tabla periódica, pero bueno, una primera aproximación fácil para aprenderse los cationes que se forman y los aniones es el grupo 1, que es el grupo de los alcalinos, siempre van a aparecer como más 1. Litio más 1, sodio más 1, potasio más 1, rubidio más 1, cesio más 1 y francio más 1. El único que sacamos de excepción es que el hidrógeno puede ser más 1 o puede ser menos 1. El grupo 2 siempre van a ser más 2, entonces vamos a tener berilio más 2, magnesio más 2, calcio más 2, estroncio más 2,
bario más 2 y radio más 2. En el grupo 3 generalmente van a ser valencia más 3. En el grupo 4 va a ser más 4 o menos 4. En el grupo 5 va a ser más 5 o menos 3. En el grupo 6 lo típico es menos 2. En el grupo 7 menos 1. Y el grupo 8 va a ser noble. Generalmente nosotros no vemos compuestos con ellos al principio. Entonces, vean que si yo lo escribiera así, hacia abajo, podría 1, 2, 3, 4, 5. Es más, podría ser más 6 y más 7. Después a la mitad pongo menos 4, menos 3, menos 2 y menos 1. Entonces es una primera aproximación para poder aprenderse uno cuál es la cantidad de cationes y aniones, las cargas que estos van a tener. Entonces, tenemos que el sistema Stork, cuando yo tengo un metal de transición, cuando el elemento es de transición se utiliza el sistema Stork, que debe indicarse entre paréntesis y números romanos la valencia del elemento. Entonces, y el cloruro de níquel, entonces, el 2, el cloro está en el grupo 7 de los halógenos. Los del grupo 7 va a ser menos 1. Entonces, el 1 de aquí se vino para acá. Entonces, este 2 se vino del níquel. Entonces, se dice cloruro de níquel 2. ¿Estamos bien? Sí, Okay. profe. Compuestos terciarios, compuestos en los cuales 3 elementos diferentes y generalmente la parte negativa es un anión complejo. Su nomenclatura y número de oxidación es la siguiente y tienen que aprendérselo. El OH tiene una valencia de 1 menos, se llama hidróxido, cianuro, aluminato, nitrito, nitrato, hipobromito, bromito, bromato. Todos estos tienen que aprendérselos para el examen. De momento no tengo ninguna instrucción diferente, entonces todos tienen que aprenderse todos estos aniones complejos o polianiones. ¿Ok? Entonces, otra clasificación, óxidos, son compuestos formados por el oxígeno, un elemento que puede ser metal o no metal que determina las reglas a seguir. Entonces aquí es una forma diferente de presentarlos, pero viene lo mismo. Óxido de el nombre del elemento metálico. En caso que el metal posea más de un número de oxidación, debe especificarse con números romanos el que se utiliza en el compuesto que se está nombrando, que fue lo que vimos que se llama el sistema Stork. Entonces, por ejemplo, este se llama óxido de sodio, pero en este caso, este se llama óxido de hierro. Ahora, este 2, ¿de dónde viene? Del óxido. Del óxido. ¿Y el 3 de dónde viene? Del hierro. Del Entonces hierro. se llama óxido de hierro 3. Se tiene que indicar el número de oxidación del hierro. Este se llama óxido de zinc. O sea, todos se mencionan óxidos de el elemento, pero si el elemento es de transición, hay que indicar entre paréntesis con números romanos la valencia del elemento de transición. Óxidos no metálicos, para nombrarlos se coloca delante de la palabra óxido un prefijo que indica la cantidad de átomos de oxígenos presentes. A continuación se nombra el no metal especificando con los mismos prefijos la cantidad de átomos. Se exceptúa cuando esta cantidad es 1. Entonces, mono, di, tri, tetra, penta, hexa, hepta, octa, nona y deca. Mínimo tenemos que aprendernos estos 10. ¿Ok? Entonces, en este caso se dice monóxido de carbono. Vean que en este caso las dos especies van a ser no metales. Entonces, como las dos especies son no metales, son óxidos no metálicos, entonces usamos el sistema estequiométrico. Hay que decir cuánto hay de cada cantidad. Entonces, monóxido de carbono, dióxido de azufre, pentóxido de y fósforo. ¿Okay?
Las sales, en su composición siempre está presente un metal y uno o varios no metales que determinan su clasificación. Entonces, salen binarias. Para nombrarlas se utiliza la siguiente regla. Nombre del no metal más 1 más D más nombre del metal. Entonces, en caso que el metal posea más de un número de oxidación, debe especificarse con números romanos el que utiliza el compuesto que se está nombrando. Entonces, los que habíamos visto anteriormente. Cloruro de sodio, yoduro de potasio. Siempre se le añade la terminación uro y entonces se menciona cloruro de sodio, yoduro de potasio, sulfuro de hierro. Pero en este caso, como el hierro es un elemento de transición, tengo que poner entre números romanos y entre paréntesis el número. Ahora, ¿el azufre en qué grupo está? Los que tienen la tabla periódica. El azufre está debajo del oxígeno. No metales. No metales, ok. Ahora, pero el azufre, ¿cuál es la valencia normalmente que utiliza el oxígeno? El anión del oxígeno. 2 sería. 2 negativo. Ok. Entonces, el azufre también va a tomar el 2 negativo. Entonces, el azufre 2 negativo, pero ¿cuántos hay aquí abajo? 1. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Se simplificó. Cambió, no. Sí, Se simplifica siempre. Ajá, entonces, quiere decir de que el azufre era 2 y ahora aparece 1. Entonces, el hierro, ¿qué número debería ser? 2, porque aparece 1. Y entonces por eso se dice que es sulfuro de hierro 2. ¿Estaba bien? ¿Lo vieron? Sí, profe, hasta el momento sí. Okay. Sí. Los hidruros, cuando el metal se une al hidrógeno. Entonces, si es hidruro, significa que el hidrógeno está de último. Entonces se dice hidruro más de nombre del metal. Entonces, en este caso, si el metal posee más de un número de oxidación, debe especificarse con números romanos el que utiliza el compuesto que se está nombrando. Entonces, esto se llama hidruro de sodio. Y este se llama hidruro de hierro. Ahora, el hidruro está en el grupo 1, va a ser -1. Entonces, el 1 de aquí pasó para aquí abajo. Entonces, este 2 venía del hierro. Entonces, se llama hidruro de hierro 2. ¿Estamos bien? Sales ternarias, también conocidas como oxisales, están formadas por un metal, un no metal distinto del hidrógeno y el oxígeno. En estos casos, el no metal y el oxígeno forman un ion poliatómico con cuyo nombre empieza el nombre de la sal. Entonces, aquí vamos a decir que es el nombre del ion poliatómico más D más el nombre del metal. En caso igual que el elemento tenga número de oxidación diferentes, entonces hay que poner entre paréntesis números romanos el número de oxidación o el número de valencia del elemento de transición. Entonces, todo este grupo se llama carbonato de calcio, sulfato de cobre. Y en este caso hay que poner que el cobre tiene valencia 2 más. Sulfato de aluminio. ¿Por qué sé que el sulfato de cobre es 2? Porque el grupo sulfato, la valencia es 2, o el número de oxidación es 2. Entonces, este 2 debería aparecer aquí y no me aparece. Entonces, quiere decir que se simplificó. Entonces, aquí había un 2 y aquí queda un 1. Entonces, el grupo sulfato tenía un 2 y quedó en 1. Entonces, el grupo cobre tenía que tener un 2 para que quedara en 1 también. Entonces, tiene que ser de que se simplificó y por eso se llama sulfato de cobre 2. Sales cuaternarias, se le suma la presencia de hidrógeno que da inicio al nombre del compuesto. Entonces, en este caso se llama hidrógeno carbonato de sodio. Entonces, eso es una sal cuaternaria. Sulfato de amonio, también es una sal cuaternaria. ¿Okay? Los hidróxidos
están formados por un metal, el hidrógeno y el oxígeno. Entonces, el hidróxido es OH y el OH vale -1. Entonces, para mencionarlos, para nombrarlos, se utiliza la siguiente regla: hidróxido de el nombre del metal. Entonces, el caso que el número de oxidación debe especificarse con números romanos y entre paréntesis, el que utiliza el compuesto que se está nombrando. Entonces, esto se llama hidróxido de sodio, hidróxido de cobre. Ahora, este 2, ¿de dónde viene? Del cobre, porque el 1 viene aquí. Entonces, por eso es que ya se llama hidróxido de cobre 2. ¿Ok? Los ácidos dependiendo de su composición pueden clasificarse en oxigenados y no oxigenados o hidrácidos. Para nombrarlos, el nombre del no metal se adiciona el sufijo hídrico. Entonces, ácidos no oxigenados o hidráceos están formados por el azufre, algunos de los elementos del grupo 7 de la tabla periódica, también llamado halógenos unidos al hidrógeno. Estos compuestos se encuentran siempre en estado acuoso. Entonces, se llama ácido sulfídrico, ácido clorhídrico. Vean que en este caso está diciendo la palabra AC. Cuando es acuoso se llama ácido clorhídrico, ácido sulfídrico. Si no tuviera este AC, ¿cómo se llamaría? De acuerdo a las reglas que hemos visto. Sulfato de hidrógeno. Cloruro de hidrógeno. Cloruro de hidrógeno. ¿Ok? ¿Y el otro? Sulfuro de hidrógeno. Sulfuro de hidrógeno. ¿Ok? Pero cuando son acuosos se llaman ácidos. ¿Ok? Para nombrarlos se combinan las terminaciones de los iones ácidos oxigenados de los iones poliatómicos de la siguiente manera: el ato porico y el lito poroso. Están formados por el hidrógeno, un no metal y el oxígeno. En estos casos, el no metal y el oxígeno forman un ion poliatómico similar a cómo ocurre en las sales terciarias. Entonces, en este caso, este se llama el grupo sulfato. Entonces, dice que el grupo sulfato, cuando va a pasar a ácido, para reconocer lo que estamos hablando, que son ácidos, todos los ácidos tienen hidrógeno al principio. ¿Ok? Entonces, el sulfato pasa al sulfúrico. Entonces, eso se llama ácido sulfúrico. Este grupo se llama sulfuroso o el grupo sulfito. Entonces, el hito pasa poroso. Entonces, el sulfito pasa a ácido sulfuroso. Esas son las reglas. Entonces, dentro de el cuadro que vimos anteriormente, donde vienen todos estos grupos, entonces ahí es donde hay que aprendérselos y ver las combinaciones que se hacen. Ahorita vamos a ver un ejercicio para poder ver que nos quede claro eso. Cuando son haluros de hidrógeno, poseen la misma composición que hidrácidos o ácidos no oxigenados, pero a diferencia de que ellos siempre se encuentran en estado gaseoso. Para nombrarlos, el nombre del metal se adiciona el sulfijo uro. Entonces fue lo que habíamos visto ahora. Sulfuro de hidrógeno, cloruro de hidrógeno. Y entonces por eso es que habíamos visto que es cuando están en estado gaseoso. Cuando están en estado acuoso, esto se llama ácido clorhídrico y ácido sulfídrico. ¿Okay? Los hidratos, ¿alguno quería entrar? No, ya están todos. Los hidratos son compuestos que tienen un número específico de moléculas de agua unidos a ellos. Para nombrarlos, primero se nombra el compuesto, normalmente son sales terciarias y después se menciona el número de moléculas de agua como prefijo griego, mono, di, tri, tetra, penta, hexa, igual que lo vimos, y el término hidrato. Entonces, por ejemplo, esto se llama sulfato de magnesio. Este se llama cloruro de bario, pero tiene 7 aguas de coordinación. Entonces se llama sulfato de magnesio heptahidratado. Cloruro de bario
dihidratado. O sea, en este caso, cuando yo veo que tiene moléculas unidas de agua, el nombre del compuesto se mantiene, sulfato de magnesio, cloruro de bario, pero hay que indicar cuánta agua está unida. Entonces, heptahidratado, dihidratado. Aquí vienen unos, pero eso lo hacen de práctica en la casa. Aquí vienen otros para que los hagan de práctica en la casa. ¿Ok? Esto que está aquí en pequeñito son las respuestas de esto que está aquí. Pero ahorita lo que quiero que hagamos es ingresarnos a otro ejercicio. Campus virtual, ejercicios con respuesta para nomenclatura. ¿Okay? Ingresamos aquí y entonces aquí vienen una serie de ejercicios que son donde podemos ir practicando. Entonces, vea cuál es el negocio que tenemos. Aquí nosotros, en este caso, dice, viene la fórmula, nosotros escribimos el nombre. Una vez que escribimos el nombre, podemos comprobar los resultados. Y entonces nos dice cuáles están buenas o cuáles están malas. O podemos también pedirle que nos dé las soluciones para poder saber cómo se escribía. ¿Okay? Entonces aquí tenemos varios ejercicios y es lo que vamos a empezar a hacer ahorita. La nomenclatura, la única forma posible de llegarle es practicando. No hay ninguna otra posibilidad que no sea la práctica, porque es la única forma que podemos llegar a ese punto. Entonces, lo que tenemos que hacer es practicar y practicar. Entonces, empecemos a practicar. Veamos tal vez los que, porque esta tabla que está aquí, que está en la presentación, es una de las que tienen que aprenderse. Pero tratemos de ver los ejemplos que no necesitamos la tabla. Tal vez. ¿Cómo se llama este que está aquí? ¿Quién me va diciendo? Hidruro de potasio, profe. Hidruro de potasio. Ok. ¿Cómo se llama el que sigue? Dióxido, ya le digo, profe. Óxido de plomo, profe. Óxido de plomo, perfecto. Este otro. Nitrato Nitrato de hierro, profe. de hierro. Pero, ¿cuál hierro Dos. es? Ese grupo NO2 se llama grupo nitrito. Entonces, esto se llamaría ácido nitroso. Nitrito, nitrito pasa poroso. ¿Ese cómo se llama? Sulfuro de zinc. Sulfuro de zinc. Este, Óxido nitroso. en este caso, el oxígeno y el nitrógeno, los dos son elementos representativos, pero no metales. Entonces, cuando los dos son no metales, se utiliza el sistema estequiométrico, que hay que decir cuánto hay de cada uno. Monóxido. Monóxido de nitrógeno. Este se llama hidrógeno carbonato de litio. El que sigue se llama Dióxido. Óxido de estaño. óxido de estaño. Y vamos a tener un error. Y este se llama Dióxido, profe, no es. bueno, vamos a poner, si está bien, a ver si es dióxido de estaño. Y este se llama trihidruro. Triduro de azufre, creo. Ma, ¿dónde sacan esos nombres? De Yo no sé. fósforo. ¿Cuáles nombres? De esos, profe, que están poniendo ahí. De la tabla, mi amigo. De la tabla periódica. Es que me la robaron, pues. A ver, Correcto.
Búsquenlo, si no, y la ¿Tienen eso, Mau? ¿Cómo? Ok. Perdón. Ya lo escribimos, entonces le ponemos comprueba los resultados. Dice acierto 6, presta un poco más de atención y dominarás este ejercicio. Entonces compruebe las soluciones. Entonces hay veces de que es porque uno escribe mal. Entonces, correcto, muy bien, correcto, muy bien. Aquí dice que el óxido de plomo, incorrecto, pruebe otra. Después dice que el nitrato de hierro 2 está bien, que el ácido nitroso está bien, que el sulfuro de zinc está bien. Aquí pasa que lo escribí mal, pero es monóxido. En este dice hidrógeno, carbonato de litio, dióxido de estaño, dice que está mal, y el triruro de fósforo está mal. Entonces estos dos estaban mal porque estaban mal escritos. ¿Verdad? Que ya los cambié porque yo los tenía mal escritos. Entonces, aquí lo que tenemos problemas es con el dióxido de estaño y con el óxido de plomo que dice que están mal. No, ese es óxido de estaño. Pero no sé si es 2 o 4. ¿Cuál? Este. No, el de abajo. El óxido de estaño. Ese dióxido de estaño va a tener que ser 4. Ok. ¿Por qué va a tener que ser 4? Porque 2 del estaño, pero si el oxígeno fuera, el oxígeno es 2, pero aquí no está. Entonces, si el oxígeno es 2 y aquí lo que hay es 1, quiere decir de que se dividió entre 2. Entonces, el 2, en vez de ser el del estaño, va a ser 4. ¿Está bien? Y lo mismo pasa aquí con el óxido de plomo. Vea que el oxígeno, ese oxígeno debería ser un 2 que pasó para acá, pero no está. Entonces, si ese 2 no está aquí, quiere decir que se simplificó. Entonces, esto se llama óxido de plomo. Le doy otra vez, compruebe los resultados. Pues compruebe las soluciones y me va a decir. Y aquí, le doy borrar. Me puedo ir para otro que tenga nombres. Por ejemplo, ese. Entonces hay que escribir la fórmula, cómo se escribe el estaño, el ácido sulfídrico, el ácido crómico, el óxido de cobalto 3, el ácido yódico, yodato de mercurio, pentaóxido de nitrógeno y ácido clórico. Es igual. Puedo verlo. El ácido sulfídrico H2S, el arsano, el ácido perioico. Y entonces ustedes pueden hacer todos los ejercicios que quieran aquí. Y verían, y yo les recomiendo que lo hagan. Se entretienen y van aprendiendo. Profe, ¿dónde es que está esa página con la que usted está haciendo esos ejercicios? En el campus. En el campus, hablo aquí donde está. En el campus. Voy aquí donde dice átomo, moléculas y iones. Dice ejercicios con respuesta para nomenclatura. Ah, ok, listo, gracias, Y aquí profe. aparece Alonso Fórmula, le da y entra directamente. Aquí vienen todos los que ustedes quieran entretenerse. O sea, de esto no hay ninguna otra opción que no sea hacer práctica. De todo esto hay en internet. Precisamente ustedes se metan para química orgánica, cuando uno da orgánica, para todos los grupos funcionales existen igual ejercicios de este tipo. O sea, lo que pasa es que generalmente no los utilizamos. Pero precisamente como ahora todo lo estamos haciendo remoto, y hay que buscar todo lo que ustedes les puede facilitar. Profe, y dígame algo, ¿verdad que es como más, ¿cómo se llama esto? Facilitable aprenderlo así, o sea, por medio de esas cosas, no tanto por teoría, ¿verdad? Vean que algunas veces ustedes están diciendo, eso sí es una gran facilidad por aquí, porque digamos, ustedes están viendo la pantalla y me están escuchando a mí, mientras que si ustedes estuvieran en clase, probablemente se estarían vacilando entre ustedes, estarían viendo el teléfono, estarían viendo lo que dice la persona a la par y todo, entonces se distraen mucho. Serían 2 hidrógenos
H2, creo que... Ajá. Sería así, más o menos. Sí. Vamos a ver si nos lo recibe ahora. El óxido de manganeso 4, ¿cómo lo escribiríamos? M en mayúscula, creo. Ajá. Ajá, y N en minúscula. Y O. Ajá. Creo Ahora que vean, dice que el óxido de manganeso es 4. ¿Cuánto es el 4, oxígeno? ajá. Oxígeno tiene 2, profe. 2. 2. Y el manganeso es 4. Entonces son Ajá. múltiplos. Entonces, es 4 y es 2 son múltiplos. Entonces tengo que dividirlo. Son Entonces, 6. el oxígeno le digo entre 2, me queda 1, entonces voy a poner 1 aquí. Pero el manganeso, 4, lo divido entre 2, me Sería da 3. un 2, entonces me queda escrito MnO2. ¿Y el 1, profe? ¿Ah? El 1 ¿Y el escribe. 1 qué? ¿Y el 1? Ah, ok, sí, cierto. Sorry. No, bueno. Ya, Ani, ya. ¿Estamos bien? Sí, claro, profe. Ok. ¿Cómo Excelentísimo, escribimos profe. cloruro de hierro 3? H mayúscula. No. H. ¿Por qué F, H? E. Fe. Fe. Ah, CL3. Pl 3. 3, sí, al final hay un 3. Sí, porque el hierro es 3, el cloro es -1, entonces viene para acá. Ajá. El hipocloroso, ustedes ahorita no lo tienen, digamos así, a mano, el sulfito. El yodo, ¿cómo se escribe? Es una I latina. Y un 2. Tetraóxido de Ahí. dinitrógeno. Tetraóxido de dinitrógeno. Nitrógeno, De 2. 2. Oxígeno, 3. no, tetra. Ah, no, sí, tetra, ya vi. Tetra, ok. Pentafluoruro de bromo. Bromo. Fluoruro. Penta. Profe, es que ahí lo hace ver fácil, profe, pero en una práctica, ya estando solo uno se embolia todo. No, y es que usted, digamos, aquí escribimos esto, le damos, compruebe los resultados. Dice, acierto 6, presta un poco más de atención y dominarás este tema. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, escribimos, los que escribí están bien. Pero también ustedes pueden decir, comprueba las soluciones. Entonces, usted ve que el clorano también es cloruro de hidrógeno. Vea que los otros. Vea, usted apunta el nombre, José, apunta el nombre en una hojita y le pone el signo. Así va estudiando. O cuando llega a la práctica, la tiene a la parpa. Como dijo el profe aquel día. Sépalo. ¿Cómo se llama este que está aquí? Lo acabamos de poner, ¿no? ¿Ese cómo se llama? Ay, Dios mío. Hidróxido De magnesio. Hidróxido de Magnesio. manganeso. 2. 2. Ese que es el silano, no sé si aparecerá como silano, pero bueno. Si no se llamaría, ¿cómo se llamaría? No sería tetrahidruro de silano. Tetrahidruro De silicio. de silicio. Este se llamaría Silicio. óxido De hierro. de hierro, ¿cuál? 3.
3, profe. 3. Ok. ¿Ese cómo se llamaría? Nitrógeno. Ujú. Ese otro se llamaría sulfato de manganeso. 3. 3, exactamente. Este se llamaría Hidróxido de sodio. hidróxido. Profe, le tengo una pregunta. Sí, Profe, sí, señor. ¿cómo sé yo cuándo es, digamos, en las terminaciones, por ejemplo, ahí en sulfato de manganeso, cómo sé yo que no es sulfito, o cómo sé yo cuando es hidróxido y no hidruro, digamos, tengo esa duda. Ok. Hidruro significa que está de último. Entonces, nosotros, Sí, entonces, profe. Sí, profe. si yo tengo aquí sodio y aquí tengo hidrógeno, igual si yo tuviera aquí sodio, por ejemplo, y aquí tengo cloro, o aquí tengo sodio y aquí tengo oxígeno, por ejemplo. Pues en este caso, ¿cómo se va a llamar este compuesto? Siempre va a ser el último con la terminación uro si es diferente a oxígeno. Entonces, en este caso se llamaría hidruro de sodio. Este se llamaría, ¿cómo se llamaría? Cloruro de sodio, profe. Cloro de sodio. Cloruro de sodio. Este se llamaría Óxido de óxido de sodio. ¿Estamos bien? Ahora, el caso del sodio, como está en el grupo 1, todos son +1. Ok. El hidruro va a ser -1. Entonces, en este caso, queda bien tal y como está aquí. Pero en el caso que voy a hacer ahora, el sodio igual va a ser 1. El hidruro, el cloro está en el grupo 7, también va a ser -1. Entonces queda escrito igual. Pero en el caso de el sodio es 1 y el oxígeno es -2. Pues en este caso quiere decir de que este 2 viene para acá y el 1 viene para acá. Entonces, al sodio que está aquí le hace falta ponerle un 2. Y entonces se escribe Na2O. Así es como se escribiría este que está aquí. Ok. Pero vean que en este caso que usted me está diciendo, ¿cómo sé yo que es un hidruro? Porque es el que está de último. Ok. Si yo tengo, por ejemplo, el HCl, ¿cómo se llamaría en este caso entonces? Cloruro de hidrógeno. Cloruro de hidrógeno. Y si estuviera en estado, y este sería en estado gaseoso, pero dice que si yo lo tuviera en estado acuoso, ¿cómo se llamaría? ¿Cómo se llamaría si estuviera en estado acuoso? Ahí sí no recuerdo, profe. Ácido clorhídrico. Ustedes vean que en realidad el saber uno si es hidruro es porque el hidrógeno está del lado derecho, porque siempre lo que van a estar del lado derecho, o sea, todos los que están aquí, van a ser uros o óxidos. En los binarios van a ser uros o óxidos, siempre los que estén. O sea, nosotros vamos a tener en un compuesto, por decirlo así, nosotros vamos a tener en un compuesto binario, vamos a tener la parte positiva aquí y la parte negativa.
y la parte negativa de este lado. Entonces, si yo tengo el hidrógeno de este lado es porque tengo un hidruro y entonces trabaja con valencia -1. Si tengo el hidrógeno de este lado, voy a tener el hidrógeno trabajando con valencia positiva. Pero siempre es de la parte positiva el primero y la parte negativa el segundo. ¿Está bien? ¿Pude explicarle? Sí, profe, la verdad que sí, me aclaró la duda. Gracias, de verdad, profe. Entonces, hay algunos otros que de momento ustedes no saben. Por ejemplo, yo tengo aquí dentro del grupo que ustedes tienen, digamos, el grupo nitrito. Entonces, el grupo nitrito es NO2. Entonces, si yo tuviera sodio aquí adelante, esto se va a llamar nitrito de sodio. Pero no era que el hito se cambiaba por el oso. No. Aquí el grupo NO2 se llama nitrito. Ahora, lo que usted dice es voy a hacer un ácido. Entonces, cuando voy a hacer un ácido, entonces esto va a ser ácido nitroso. Es el hito poroso. Yo voy a escribir ahora este grupo, pero es que eso hasta que ustedes lo estudien. Este es el grupo nitrato. Pues esto se llama nitrato de sodio. Ahora, si yo escribo HNO3, entonces el nitrato lo paso por ICO, entonces se llama ácido nítrico. Es hito por oso, ato por ICO. Es la regla, y entonces ustedes van a ver varios grupos que son así. Perdón, aquí es NO8, NO43. Pero la única forma es ir practicando, pero tienen que aprenderse esta hoja. Todos estos grupos que están aquí. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen, no sale el mismo, este se va a llamar, ¿algunos se recuerdan cómo se llama? Sulfato de calcio. ¿Qué pasa si ahora yo pongo H2, SO4? Entonces ahora se llama elato, lo cambio por ICO. Entonces esto se llama ácido sulfúrico. Y así sucesivamente. Profe, le soy honesto, vieras que, digamos, sí entiendo, sí, profe, en lo personal, sí entiendo, pero así, al 100%, para serle muy honesto, no. Pero sí me gustaría que tal vez que cada clase o cosillas así, profe, tal vez retomemos un poquito de esto para irlo agarrando el volado así como decían, ¿me entiende, profe? No, perfecto, está bien, pero digamos, lo que quisiera es que más bien ustedes sean los que en la próxima lección ustedes me digan cuáles son las dudas que tienen. Por ejemplo, ¿qué me interesa a mí? Por ejemplo, que ustedes escriban el grupo fosfato. Y yo les digo a ustedes que necesito el fosfato de calcio. Entonces, ¿cómo se escribe correctamente el fosfato de calcio? Entonces, ustedes van a ver en esta hoja que el fosfato tiene 3 menos. El calcio está en el grupo 2 y el grupo 2 es 2 más. Es el catión calcio porque siempre el primero es positivo y el segundo es negativo. Ahora, este 2 y aquí hay un 3. Entonces, ¿cómo se escribe correctamente? El 3 viene para acá, entonces aquí va a ir un 3. Y el 2 viene para acá, aquí va a haber un 2.
Entonces, ¿cómo se va a escribir bien eso? Entonces, para escribirlo bien, entonces yo voy a poner CA3 entre paréntesis PO4, cierro el paréntesis y pongo un 2 afuera. Y eso se llama fosfato de calcio, y así fue como intercambié las valencias, porque en realidad esto tiene que quedar eléctricamente neutro. A la hora que yo hago esto, 3 por 2 positivo me da 6 positivo. 2 por 3 negativos me da 6 negativo. 6 positivo más 6 negativo me da 0. Pues por eso es que precisamente los intercambio para que me dé 0, porque esto tiene que ser neutro. Entonces, pero todas estas cosas, la única forma es practicando. No existe ninguna otra opción. Profe, entonces sí o sí hay que aprendernos la tabla aquella donde aparece el que son, digamos, a qué grupo pertenece, si el 2 más, al 3 menos, o al 1 menos, o al 1 más, y eso, ¿verdad? Señor. Lo que uno primero que tiene que aprenderse es que el grupo 1 va a decir 1 es más 1. El grupo 2 más 2. El grupo 3 más 3. El grupo 4 más 4. El grupo 5 más 5. Más 6 y más 7. Después en el grupo 4, además de más 4, hay menos 4. En el grupo 5, menos 3. En el grupo 6, menos 2. Y el grupo 7, menos 1. Esta es una aproximación bastante buena cuando uno quiere por lo menos aprender lo que son de los grupos representativos. Entonces este sería el grupo 1, este sería el grupo 2. ¿Cómo se llama el grupo 1? Alcalinos. Grupo 2, alcalino tercios. Entonces este sería el grupo 3, grupo 4, grupo 5, grupo 6 y grupo 7. ¿De dónde los estoy viendo? Si yo me devuelvo aquí, espero para sacarme una tabla periódica. Entonces, este es el grupo 1. ¿Me están viendo? Sí. Sí, profe. Este es el grupo 1. Entonces, si yo tengo litio y está en el grupo 1, lo primero que sé es que es más 1, más 1, más 1, más 1. Todos estos son más 1. El grupo 2, todos estos son más 2. El grupo 3, lo típico, que es este que está aquí, es que el número sea más 3. El grupo 4, donde está el carbono, puede ser más 4, menos 4, pero también hay más 2 y más 2 en el estaño y en el plomo. El grupo 5 puede ser más 5, pero puede ser menos 3. Generalmente va a ser menos 3. El grupo 6 va a ser más 6, pero generalmente va a ser menos 2. El grupo 7, que es este que está aquí, va a ser menos 1. Entonces, por ejemplo, a mí me escriben, que fue lo que hicimos hace un rato, por ejemplo, escribamos un compuesto formado entre fósforo y oxígeno. Entre fósforo y oxígeno. ¿Ok? Entonces, el fósforo tiene que ser con valencia positiva y el oxígeno es con valencia negativa. El oxígeno con valencia negativa está en el grupo 6. ¿Cuál va a ser el oxígeno? Menos 2. ¿De acuerdo? Los perdí. Sí, profe, todo bien. Ok. Sí, profe. El fósforo, ¿en qué grupo está? 1, 2,
3, 4, 5. El fósforo en el grupo 5 para que sea positivo es más 5. Entonces el fósforo es 5. Como está diciendo usted, profe, el primero es positivo y el segundo siempre es negativo. Exactamente. El fósforo está en el grupo 5, entonces en el grupo 5 el fósforo es, todos estos son positivos y de este lado son negativos. Entonces, el fósforo en el grupo 5 es más 5. El oxígeno en el grupo 6 negativo va a ser menos 2. Entonces, un compuesto entre oxígeno y fósforo. Este 2 se vendría para acá, entonces sería P2 o 5. El 2 se viene para acá y el 5 se viene para acá. Entonces, el compuesto que se formaría sería P2 o 5. Sería pentaóxido o pentóxido de difósforo. Entonces, así es como yo me doy cuenta cómo se van escribiendo los grupos. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos hierro y tenemos carbonato. ¿Cómo se llama ese compuesto? Carbonato de hierro. Ahora, el carbonato es negativo 2 menos. El hierro, ¿qué pasa si el hierro fuera 2? Si fuera 2, entonces se escribiría FeCO3. Pero ¿qué pasa si el hierro fuera 3? Si el hierro fuera 3, tal vez lo voy a poner aquí otra vez para que mejor. Me imagino que quería F3. Se simplificaría otra vez. Si el hierro fuera 3, aquí como son 2, lo simplifico y entonces me quedó 1 y 1. Aquí no los puedo simplificar. Entonces, el 2 se viene para acá y el 3 se viene para acá. Entonces, ¿qué haría? Hierro 2, CO3. Pues así es como uno saca cómo se escriben las fórmulas, precisamente. Sabiendo esto por un lado. Y por otro lado, tienen que saberse, es esto. El sulfato, el cromato, el dicromato. Entonces, igual, en este caso, digamos, ustedes quieren escribir borato. Ustedes dicen que el borato es 3 menos. Entonces, BO3. Y entonces dicen que el borato es 3 menos. Entonces, ¿cómo se escribiría borato de calcio? El calcio está en el grupo 2, entonces en el grupo es 2 más. Y el borato es 3 menos. Entonces, ¿cómo se escribiría el borato de calcio? Entre paréntesis, BO3 más el 2 a la par del paréntesis. Ajá. K, ¿verdad? Se escribiría PA3. Porque el 3 se lo voy a poner al calcio, ¿cierto? Y después pondría aquí, entre paréntesis, BO3 con un 2 afuera. El 3 del boro se lo pongo al calcio. El 2 del calcio se lo pongo al borato. ¿Cómo lo vemos? Sí, sí, ahí se va entendiendo, profe. Como dice usted, es cuestión de práctica. Ahí vamos, profe, vamos. Es cuestión nada más de hacer la práctica. No existe ninguna otra posibilidad que no sea esa.